Jim Rickards, un nombre que resuena en los círculos financieros y económicos, es más que un simple economista. Es un visionario que ha dedicado su vida a desentrañar los complejos hilos del sistema financiero global. Con una carrera que abarca más de 3 décadas, ha trabajado como asesor para diversas instituciones gubernamentales y ha sido un testigo privilegiado de crisis económicas que han moldeado el mundo tal como lo conocemos. En su análisis más reciente, Jim sostiene que lo que se avecina no es simplemente una recesión ordinaria, sino una crisis de liquidez global que podría ser aún más devastadora. La recesión, un término que evoca imágenes de despidos masivos y empresas quebradas, se convierte en algo más sombrío bajo su lente. Pero, ¿qué es lo peor de una recesión? Lo peor es el impacto psicológico que tiene en nosotros, las personas. La incertidumbre económica no solo afecta a las finanzas personales, también afecta en la confianza y la esperanza como individuo y pueblo. Las personas comienzan a cuestionar su futuro, a temer por sus empleos y a dudar de sus decisiones. En este contexto, dice que una recesión puede ser el catalizador de una crisis existencial. En este video te explicaremos el por qué lo que viene es peor que una recesión económica global. La espiral de deuda es un problema económico crucial que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este concepto, aunque suena alarmante, es fundamental para entender la situación económica actual de países como Estados Unidos, Argentina, México, China y Japón. Pero antes de profundizar en este fenómeno, es esencial comprender qué es el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB. El PIB es una medida que refleja el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo específico. Es un indicador clave del estado económico de una nación. Cuando el PIB crece, se asocia generalmente con prosperidad y bienestar, mientras que una caída en el PIB puede señalar problemas económicos. En este contexto, Stefan y Kelton son economistas que han defendido la teoría monetaria moderna, argumentando que los países con su propia moneda no pueden quebrar de la misma manera que lo hacen las empresas o las personas naturales. Según ellos, la deuda pública puede ser manejada de manera diferente, sugiriendo que los ratios tradicionales de deuda respecto al PIB no son tan críticos como se ha creído. Sin embargo, la realidad presenta un panorama más sombrío. Estamos viviendo un momento histórico de endeudamiento global sin precedentes. Según Jim Rickards, nunca antes habíamos visto una acumulación de deuda tan rápida y extensa como en los últimos meses. Esta deuda no solo proviene de individuos o empresas, los gobiernos también están acumulando cifras alarmantes. Aunque es raro que un gobierno se declare en quiebra, existen ejemplos históricos de incumplimientos, lo que nos plantea la pregunta: ¿qué sucede cuando países como Estados Unidos o Francia superan ciertos límites en sus ratios de deuda? Para ilustrar esto, consideremos los ratios de deuda respecto al PIB. Un 30% es manejable, un 60% comienza a ser problemático y al alcanzar el 90% estamos en una situación crítica. Actualmente, Estados Unidos tiene una deuda equivalente al 135% de su PIB, con proyecciones que indican que este ratio podría dispararse hasta el 120% más debido a gastos deficitarios adicionales. La situación se torna preocupante cuando un país supera el umbral del 100%. Empieza a parecerse a economías con problemas severos como Italia o el Líbano. A pesar de las afirmaciones de Stefan y Kelton sobre la irrelevancia de estos ratios, la realidad económica puede ser implacable. La espiral de deuda se convierte en un ciclo vicioso. A medida que aumenta la deuda y disminuye el PIB, las posibilidades de crecimiento se ven amenazadas. Esto no solo afecta a las cifras macroeconómicas, tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, en Argentina, donde la inflación y la deuda han llevado a crisis recurrentes, muchas familias luchan por satisfacer sus necesidades básicas mientras enfrentan aumentos constantes en los precios.
La situación se agrava aún más por el hecho de que muchos ciudadanos no comprenden completamente cómo estas dinámicas económicas les afectan directamente. La falta de educación financiera puede llevar a una sensación de impotencia ante situaciones como despidos masivos o recortes en servicios públicos. Uno de los conceptos más críticos para entender el estado financiero de un país es la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto. Esta relación, que se expresa como un porcentaje, indica cuánto debe un país en comparación con el valor total de su producción económica. Un ratio bajo sugiere que un país tiene una carga de deuda manejable en relación con su capacidad para generar ingresos, mientras que un ratio alto puede ser una señal de advertencia de problemas económicos inminentes. Ken Rogoff y Carmen Reinhardt son dos economistas destacados que han investigado a fondo este tema. Su estudio más conocido, This Time is Different, analiza cómo el endeudamiento, especialmente el de los gobiernos, puede llevar a crisis financieras devastadoras. A través de su investigación, han demostrado que cuando la relación deuda-PIB supera ciertos umbrales, las consecuencias pueden ser desastrosas. Hoy en día, muchos creen erróneamente que simplemente se puede imprimir dinero para saldar deudas. Aunque esta idea puede parecer una solución fácil, conlleva riesgos significativos de inflación. Si la inflación se descontrola, no será suficiente con aumentar los impuestos. Podríamos enfrentar un escenario donde activos tangibles como el oro, la tierra o los bienes raíces se vuelvan más valiosos a medida que la confianza en la moneda disminuye. Esto ya ocurrió en la década de 1970, cuando muchos inversores huyeron hacia activos duros ante la inestabilidad económica. La pregunta que todos debemos hacernos: ¿estamos realmente preparados para enfrentar una situación similar? Jim Rickards enfatiza que el verdadero problema radica en cómo se mide la relación deuda-PIB. Tener deudas no es inherentemente negativo. Lo preocupante es si hay suficientes ingresos para pagarlas. Imaginemos a alguien que debe $50,000, pero solo gana $20,000 al año. Esa persona está en graves problemas financieros, ¿cierto? Pero si gana $200,000 anuales, esa misma deuda es mucho más manejable. Lo mismo sucede a nivel nacional. Cuando un país mantiene su deuda por debajo del 40% del PIB, generalmente está en una posición sólida. Sin embargo, al superar el 60%, como sucede en muchas naciones europeas hoy en día, la situación se complica. Rogoff y Reinhardt han identificado que cuando la relación deuda-PIB alcanza el 90%, comenzamos a entrar en territorio peligroso. En este punto crítico, cada dólar prestado genera menos retorno económico del que debería. Es decir, por cada dólar que un país pide prestado y gasta, podría recibir menos de $1 en retorno económico. Esto crea un círculo vicioso: más deudas sin el crecimiento correspondiente para respaldarla. La situación actual en muchos países desarrollados es alarmante. Las políticas económicas de rescate pueden perder efectividad y las repercusiones pueden ser mucho más severas que una simple recesión. Por ejemplo, durante la crisis financiera global de 2008, países como Grecia enfrentaron niveles insostenibles de deuda que llevaron a una profunda recesión y a medidas de austeridad drásticas que afectaron a millones de personas. Para comprender mejor el problema del endeudamiento gubernamental y sus implicaciones reales en nuestra vida cotidiana, es crucial centrarse en esta relación deuda-PIB. Así que cuando escuchamos sobre cifras alarmantes de deuda nacional, debemos recordar que detrás de esos números hay vidas humanas y decisiones difíciles por delante. Hay dos términos que juegan un papel crucial en la vida de las naciones y en la economía mundial: inflación y deflación. Estos conceptos no son solo palabras técnicas. Son fuerzas poderosas que pueden determinar el destino económico de un país y, por ende, impactar la vida cotidiana de millones de personas. Cuando un gobierno toma prestado dinero, cada dólar que recibe debería, en teoría, generar crecimiento económico. Sin embargo, la realidad es diferente.
Cada vez más nos encontramos en un escenario donde cada dólar prestado ya no impulsa el crecimiento, lo que lleva a un estancamiento o incluso a una disminución en la capacidad de pago. Esto significa que pedir más prestado no solo no ayuda a resolver problemas de deuda, sino que puede agravar la situación, poniendo a las economías en una posición vulnerable. Por ejemplo, cuando un país como Estados Unidos supera el umbral del 100% de deuda respecto al PIB, comienza a transitar un camino peligroso, similar al que han recorrido naciones como Italia y Japón. La situación se complica aún más cuando el crecimiento económico es lento. En estos casos, el PIB tiende a disminuir, lo que empeora la relación deuda-PIB. Algunos economistas modernos argumentan que esta deuda no debería preocuparnos demasiado porque los gobiernos tienen la capacidad de imprimir dinero para cubrirla. Sin embargo, esta visión simplista pasa por alto las consecuencias inflacionarias que pueden surgir. Aunque teóricamente los países pueden imprimir dinero para saldar sus deudas, esto puede llevar a una pérdida de confianza en la moneda y provocar un aumento descontrolado de la inflación. El verdadero riesgo aparece cuando la inflación comienza a aumentar. Intentos de controlarla mediante medidas fiscales, como el aumento de impuestos, pueden resultar ineficaces y llevar a una crisis económica aún mayor. Por eso, los países desarrollados con ratios de deuda tan altos se encuentran en una encrucijada peligrosa entre riesgos fiscales y financieros. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. El peligro real no es solo la inflación, también está la deflación. Aunque actualmente no estamos viendo un aumento significativo en la inflación, lo que podría estar por venir es un tipo diferente de riesgo, la deflación. Este fenómeno puede ser devastador porque provoca impagos masivos de deuda. Un claro ejemplo de esto es Japón, que ha estado atrapado en un ciclo de deflación durante más de 30 años. Este estancamiento ha llevado a una profunda crisis económica, donde los precios caen continuamente y las empresas luchan por mantenerse a flote. La deflación crea un entorno donde los consumidores retrasan sus compras esperando precios más bajos, lo que reduce aún más el crecimiento económico. A medida que las empresas ven caer sus ingresos se ven obligadas a despedir empleados y reducir inversiones, creando un ciclo vicioso del que es difícil escapar. Tanto la inflación como la deflación son fuerzas poderosas que pueden transformar el paisaje económico. Comprender estas dinámicas es esencial para todos nosotros. No se trata solo de cifras abstractas. Estamos hablando del futuro financiero de nuestras familias y comunidades. La economía puede parecer un laberinto complicado, pero al final del día, entender estos conceptos nos permite tomar decisiones más informadas y prepararnos para lo que está por venir. Saki Karasan, conocido en la década de 1980 como el Sr. Yen, tiene una perspectiva inquietante sobre la situación económica de Japón. A pesar de que la deuda del país ha crecido de manera exponencial y su Producto Interno Bruto se ha estancado, Japón enfrenta un desafío adicional. Su población está disminuyendo. Este fenómeno es un claro ejemplo de cómo una economía puede colapsar desde dentro, afectando no solo a las cifras macroeconómicas, sino también a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Ahora, si miramos hacia Argentina, la situación es aún más grave. Cuando un país pide prestado en dólares y luego enfrenta deflación, el valor real de su deuda aumenta. Esto significa que aunque las tasas de interés se mantengan bajas, la carga de la deuda se vuelve más pesada. Imaginemos que un país tiene una deuda de 100 millones de dólares. Nominalmente, sigue debiendo esa misma cantidad. Sin embargo, en un entorno deflacionario, cada dólar se vuelve más valioso. Así, aunque el monto no cambia, el peso real que representa esa deuda crece dramáticamente. Este fenómeno es devastador. Más deuda y menos crecimiento crean un ciclo de pobreza que resulta difícil de romper. Nadie que esté vivo hoy ha experimentado un periodo prolongado de deflación severa desde la década de 1930.
Sin embargo, los efectos son considerables: una economía que se contrae, empresas que luchan por sobrevivir y familias que enfrentan dificultades crecientes. Argentina, con su increíble belleza y recursos naturales, necesita urgentemente una estrategia de desarrollo que rompa con esta trampa del ingreso medio. La clave está en invertir en industrias tecnológicas y de valor agregado que puedan impulsar el crecimiento y la innovación. Por otro lado, Japón ha logrado mantener la confianza de los inversores internacionales a pesar de su elevada deuda pública, que actualmente equivale al 266% de su PIB, la más alta del mundo. A pesar de este abrumador número, Japón ha experimentado un crecimiento económico reciente del 2,9%, un crecimiento nominal del PIB del 7,2% anualizado en los últimos trimestres. Este caso es único. A pesar del alto endeudamiento, un crecimiento moderado, Japón sigue siendo visto como un ejemplo de estabilidad financiera a nivel mundial. Sin embargo, Japón no está exento de desafíos a largo plazo. La combinación de una población en disminución, una economía atrapada en una dinámica de deflación y estancamiento agrava sus problemas estructurales. Para Argentina, esto sirve como una advertencia clara. Si no se toman medidas efectivas para abordar estos problemas económicos fundamentales, el país podría enfrentar un destino similar. A finales de los años 70, Argentina enfrentó una serie de episodios inflacionarios que dejaron huellas profundas en su economía y en la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, lo que muchos comprenden es que nadie que esté vivo hoy ha experimentado una deflación significativa en casi un siglo. Esta falta de experiencia genera confusión sobre los efectos devastadores que la deflación puede tener. Uno de los impactos más críticos es que, en términos reales, el peso de la deuda crece. Esto significa que aunque el monto nominal de la deuda no cambie, su carga se vuelve más pesada. Imaginemos que estás luchando financieramente y decides pedir prestado para salir de tus problemas. En un contexto de deflación, tu situación se complica aún más. Aunque los pagos de intereses no reflejan inmediatamente esta dificultad, cada dólar se vuelve más difícil de conseguir porque su valor aumenta. Esto genera un peso fuerte, lo que a su vez puede debilitar la moneda local frente a él. Si bien un peso fuerte puede beneficiar a las exportaciones y al turismo, no aborda los problemas estructurales que enfrenta Argentina. El país necesita urgentemente desarrollar una industria tecnológica y de valor agregado para escapar de la trampa del ingreso medio. Actualmente, Argentina se encuentra en un punto donde ha logrado cierto crecimiento, pero no puede superarlo debido a la falta de recursos propios y a una economía que aún depende demasiado de trabajos de manufactura básica y ensamblaje. Para avanzar, es esencial evolucionar hacia empleos que ofrezcan mayor valor agregado, lo cual solo es posible mediante la adopción de tecnología. Este desafío no es exclusivo de Argentina, afecta tanto a economías desarrolladas como a aquellas en vías de desarrollo, incluyendo naciones como Chile, México, Colombia y gran parte de Asia. Un caso particularmente relevante es el de China, que ha alcanzado sus límites en el modelo de crecimiento que ha seguido durante las últimas 2 décadas. Durante los años 70, se pensaba erróneamente que el cambio hacia el desarrollo económico era lineal. Pasar de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios parecía relativamente sencillo si se combatía la corrupción, se flexibilizaban regulaciones y se atraía inversiones extranjeras. Sin embargo, el verdadero reto radica en dar el salto hacia una economía de ingresos altos. Argentina tiene una fuerza laboral educada con el potencial para fabricar productos de alto valor como hipones, especialmente en un momento donde la ruptura de la cadena de suministro con Estados Unidos presenta oportunidades únicas. Este fenómeno está llevando a muchos países a replantear su papel en el comercio global. A medida que China experimenta una transición fundamental en su modelo económico, pasando de una estrategia basada en manufactura intensiva y bajo costo a un enfoque en industrias de mayor valor agregado, Argentina podría capitalizar esta oportunidad.
El gobierno chino está implementando reformas estructurales para apoyar esta transformación hacia una economía más sostenible y orientada a la calidad. Este cambio implica un enfoque más profundo en la tecnología y la innovación, buscando aumentar la productividad y mejorar la complejidad de su cadena de suministro. Sin este cambio, China corre el riesgo de perder relevancia en la economía global. Mientras tanto, la deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes, acumulando 3 billones adicionales y elevando su relación deuda-PIB al 135%. Para comprender este concepto, recordemos que esta relación se calcula dividiendo la deuda total entre el PIB del país. Esta situación plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad económica futura. Durante el mandato de Donald Trump, la economía estadounidense experimentó un periodo de crecimiento sostenido, aunque no exento de desafíos. Al inicio de su presidencia, en enero de 2017, la relación entre la deuda y el PIB era del 76%. Sin embargo, al final de su mandato, esta cifra había aumentado al 105%. Este incremento se debió en gran parte a un recorte de impuestos significativo que impulsó el crecimiento inicial, pero también a un aumento del gasto público, especialmente en defensa y en paquetes de ayuda económica durante la pandemia de COVID. Como resultado, la deuda nacional creció en aproximadamente 7 billones durante su mandato. Ahora, bajo la administración de Joe Biden, la situación ha cambiado drásticamente. La relación deuda-PIB ha escalado hasta cerca del 130% y ya se ha proyectado que podría estar alcanzando el 135%. Este aumento se debe a que mientras la deuda sigue creciendo el PIB se ha visto afectado por diversos factores económicos, incluyendo las secuelas de la pandemia y la guerra en Ucrania. Esto ha llevado a una reducción del crecimiento económico y a una creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda. La economía refleja la naturaleza humana. Las decisiones tomadas por los líderes políticos tienen consecuencias tangibles en la vida diaria de todos nosotros. La teoría económica dominante sostiene que la relación deuda-PIB no debería ser motivo de preocupación excesiva. Esta postura se basa en la teoría monetaria moderna, que argumenta que los gobiernos pueden imprimir dinero y monetizar su deuda sin repercusiones negativas significativas. Sin embargo, esta visión ha sido criticada por muchos economistas tradicionales. La teoría monetaria moderna propone que el gasto gubernamental puede ser una solución para estimular la economía, pero enfrenta oposición. Según los economistas Reinhardt y Rogov, cuando la relación deuda-PIB supera el 90%, el crecimiento económico comienza a verse perjudicado. En este contexto, Estados Unidos con su relación actual del 135% se encuentra en una situación crítica donde el aumento de la deuda podría. La discusión económica se centra entre dos escuelas de pensamiento. Por un lado, el multiplicador keynesiano, que sostiene que el gasto público puede estimular la economía incluso en tiempos de recesión, y por otro lado, la teoría de Reinhardt y Rogov, que advierte sobre los peligros del endeudamiento excesivo. La realidad parece alinearse más con esta última teoría. A medida que aumenta la deuda, los beneficios marginales disminuyen e incluso pueden revertirse, afectando negativamente el crecimiento económico. El estudio titulado Growth and a Time of Debt de Reinhardt y Rogov demuestra que cuando los niveles de deuda pública superan el 90% del PIB, las economías avanzadas tienden a experimentar una caída significativa en su tasa de crecimiento. Esto plantea serias preguntas sobre cómo manejar una deuda tan elevada sin comprometer el futuro económico del país. Mientras tanto, Biden y su administración han defendido un enfoque basado en aumentar el gasto para estimular la economía. Sin embargo, este enfoque enfrenta críticas debido al alarmante nivel actual de deuda. A medida que se intensifican las disputas entre dos visiones económicas, la tradicional y la moderna, queda claro que Estados Unidos está atrapado en una tensión entre mantener un crecimiento sostenible y lidiar con las consecuencias del endeudamiento masivo.
¿Y tú, qué opinas de que la Fed no pare de imprimir dinero? Déjamelo en comentarios. Así que recuerda que cada pequeño esfuerzo te acerca a la paz y la independencia financiera. Hemos terminado por el día de hoy. No olvides activar la campanita y suscribirte. Y danos un pulgar hacia arriba si te ha gustado este video. Hasta el próximo video.